Vivimos en una época en la que decidir se ha vuelto extrañamente difícil. No porque tengamos menos opciones, sino porque tenemos demasiada información, demasiadas opiniones, demasiadas voces diciéndonos qué deberíamos hacer con nuestra vida. Y en medio de todo eso, tú, una persona que quiere hacer lo correcto, avanzar, no equivocarse, pero que se ha quedado atrapada pensando. La indecisión no aparece de golpe, no llega como una crisis evidente. Llega despacio, casi con educación. Primero es una duda razonable, luego una comparación, después una espera inteligente. Y un día te das cuenta de que llevas meses o años en el mismo lugar, mientras tu vida sigue avanzando sin ti. Nos enseñaron a tener cuidado, a no fallar, a elegir bien. Pero nadie nos enseñó que no elegir también es una elección y que muchas veces es la más costosa de todas. La indecisión se disfraza de prudencia. Te hace creer que estás siendo responsable cuando en realidad estás evitando asumir el peso de decidir. Porque decidir significa exponerte, significa perder una opción para siempre, significa aceptar que podrías equivocarte. Y eso asusta, así que postergas. Analizas una vez más, buscas una señal perfecta que nunca llega, esperas sentirte listo. Pero el problema no es que no estés listo. El problema es que ningún ser humano lo está antes de actuar. Los estoicos entendían algo que hoy hemos olvidado. La claridad no viene antes de la acción, viene después. Marco Aurelio no escribió sus reflexiones para sentirse seguro, las escribió para recordarse que debía actuar a pesar de la duda. Epicteto no enseñaba a eliminar el miedo, enseñaba a no obedecerlo. La indecisión no es un fallo intelectual, es un conflicto interno entre lo que sabes que debes hacer y lo que temes perder si lo haces. Y mientras más tiempo permaneces en ese conflicto, más débil se vuelve tu voluntad. Empiezas a desconfiar de ti, a sentir que no eres alguien decidido, a construir una identidad alrededor de la duda. Este video no busca presionarte, busca devolverte algo que has ido perdiendo sin notarlo: la confianza en tu capacidad de elegir. Porque no necesitas la decisión perfecta, necesitas una decisión honesta, una que esté alineada con tus valores, una que puedas sostener incluso si sale mal, una que te saque del estancamiento y te devuelva el movimiento. Hoy vamos a hablar de cómo eliminar la indecisión, no convirtiéndote en alguien impulsivo, sino en alguien responsable de su vida, porque vivir esperando certezas es la forma más lenta de renunciar a ti mismo. Había una vez un burro muy inteligente, tan inteligente, que nunca hacía nada. Cada mañana se detenía frente a dos montones de heno. Uno estaba a la izquierda, otro a la derecha. El burro pensaba, si como el de la izquierda, tal vez el de la derecha era mejor. Pero si empiezo por el de la derecha, quizá el de la izquierda estaba más fresco. Así que decidí a esperar, solo un poco más, para estar seguro. Pasó el tiempo, el sol subió, el hambre también. El burro siguió pensando, y mientras analizaba cuál era la mejor opción, se quedó sin fuerza. Y murió exactamente en el centro, no por falta de comida, sino por exceso de pensamiento. Desde entonces, los sabios usan esta historia para recordar algo simple. A veces elegir algo es infinitamente mejor que elegir perfecto. Después de esa fábula, conviene decir esto sin rodeos. La indecisión no es un problema pequeño, no es una simple etapa, no es parte de tu personalidad. Es una forma lenta de rendirte sin admitirlo. Pocas cosas dañan tanto a una persona como acostumbrarse a no decidir. Porque cuando no decides, no solo pospones acciones, pospones tu vida. Al principio parece inofensivo. Te dices que estás siendo prudente, que estás pensando bien las cosas, que no quieres cometer errores, pero con el tiempo, la indecisión deja de ser una estrategia y se convierte en un hábito. Empiezas a dudar incluso de cosas simples, a consultar a todos, a necesitar aprobación, a temer equivocarte más que quedarte estancado.
Y así, sin notarlo, empiezas a perder algo fundamental: la confianza en ti mismo. Los estoicos veían la indecisión como una forma de desorden interno. No porque no tengas opciones, sino porque no tienes claro qué depende de ti y qué no. Epicteto lo decía con crudeza: no sufrimos por los hechos, sino por cómo respondemos a ellos. Y la indecisión es, en el fondo, una negativa a responder. Porque decidir implica aceptar responsabilidad, aceptar que el resultado, sea bueno o malo, te pertenece. Eso es lo que asusta, no el error, no el fracaso, sino la idea de decir: yo elegí esto. Vivimos esperando el momento ideal, la señal perfecta, la certeza absoluta. Pero ese momento no existe. Marco Aurelio se recordaba cada mañana que no podía controlar el futuro, solo su carácter frente a él. Decidir no era un acto de seguridad, era un acto de dignidad. Elegir es decirle a la vida: no voy a quedarme inmóvil. La indecisión te roba energía, foco y tiempo. Te mantiene en un estado constante de preparación sin acción. Y nada desgasta más que estar siempre listo, pero nunca avanzar. Este no es un llamado a actuar sin pensar. Es un llamado a dejar de pensar como excusa para no actuar. Porque hay decisiones que no se aclaran con más reflexión, sino con experiencia. Y cada día que postergas, la decisión se vuelve más pesada, no más clara. A partir de ahora, vamos a desarmar la indecisión paso a paso. No con frases bonitas, sino con principios prácticos. Vamos a entender por qué dudas tanto, qué te está robando claridad y cómo volver a decidir con firmeza, incluso cuando no tengas garantías. Hasta aquí hemos hablado de la indecisión como lo que realmente es. No un problema de falta de información, sino un conflicto interno entre miedo, responsabilidad y carácter. Ahora es importante hacer una pausa, porque entender el problema no es suficiente. Puedes escuchar reflexiones profundas, sentirte identificado, incluso asentir con la cabeza, y aún así seguir igual si no sabes qué hacer con todo esto. Por eso, a partir de ahora vamos a entrar en algo más concreto. No vamos a hablar de teorías abstractas, ni de frases bonitas para sentirte mejor por un momento. Vamos a hablar de lecciones prácticas, lecciones para recuperar la capacidad de decidir, para salir del estancamiento mental, para volver a moverte sin necesitar garantías. Estas lecciones no buscan eliminar la duda por completo. Eso sería irreal. Buscan algo más importante: que la duda deje de gobernar tu vida. Cada lección está pensada para ayudarte a entrenar el carácter, no para motivarte por un día, sino para cambiar la forma en la que enfrentas tus decisiones. No importa si llevas años dudando, no importa si has fallado antes. Lo único que importa ahora es esto: estás dispuesto a elegir, incluso sin sentirte seguro. Con eso es suficiente para empezar. Lección 1. Decide según tus valores, no según tu miedo. La mayoría de las personas no toman decisiones. Reaccionan al miedo, a la presión, a la expectativa de otros, y luego llaman a eso pensar bien las cosas. Pero el estoicismo enseña algo distinto. Una decisión correcta no es la que garantiza comodidad, sino la que está alineada con tus valores. Pregúntate esto con honestidad brutal. Cuando dudas, ¿qué es lo que realmente estás protegiendo? ¿Tu bienestar a largo plazo o tu tranquilidad inmediata? Porque casi siempre, la indecisión nace del miedo a perder comodidad. Comodidad emocional, comodidad social, comodidad mental. Marco Aurelio se recordaba que el dolor momentáneo es insignificante comparado con el daño de vivir en contradicción con uno mismo. Cuando no decides conforme a tus valores, te fragmentas por dentro. Haces una cosa, piensas otra, deseas otra, y esa incoherencia se paga con ansiedad, frustración y estancamiento. Decidir según valores no significa que no tengas miedo. Significa que no permites que el miedo tenga la última palabra. Ejemplo simple pero real. Sabes que debes alejarte de una relación que te drena, no porque sea dramática, sino porque ya no te permite crecer. No decides porque temes estar solo, pero cada día que permaneces ahí, traicionas un valor esencial: el respeto por ti mismo. La indecisión, en este caso, no es prudencia, es autocensura.
Los estoicos decían que no debemos evitar lo que duele, sino lo que nos degrada, y vivir sin decidir te degrada lentamente. Ejercicio práctico 1. Toma una decisión pendiente y escribe esto. ¿Qué valor está en juego aquí? ¿Cuál decisión honra ese valor aunque incomode? No pienses en el resultado, piensa en quién te conviertes al elegir, porque al final no te juzgarás por lo que obtuviste, sino por si fuiste fiel a ti mismo. Decidir según valores te devuelve algo que la indecisión te roba: respeto propio, y sin eso, ninguna decisión futura será firme. Lección 2. La acción imperfecta como antídoto contra la duda. Hay una razón por la que la indecisión se vuelve crónica en muchas personas. Han desarrollado una relación enfermiza con la idea de hacerlo todo bien. No buscan avanzar, buscan no equivocarse, y ese objetivo, aunque suene razonable, es profundamente paralizante. Porque vivir esperando la acción perfecta es una forma elegante de no actuar nunca. La duda no se disuelve pensando más, se disuelve actuando. Pero no actuando cuando todo está claro, sino actuando a pesar de la falta de claridad. Aquí es donde la mayoría falla, porque confunde acción con imprudencia. Los estoicos jamás defendieron la impulsividad, defendieron algo más incómodo: la disposición a actuar sin garantías. Marco Aurelio se recordaba constantemente que no podía controlar los resultados, solo la rectitud de sus actos. Esperar certeza absoluta es exigirle a la vida algo que nunca prometió dar. Ninguna decisión importante viene acompañada de seguridad total. La claridad suele llegar después, cuando el movimiento ya empezó. La indecisión prospera cuando te convences de que pensar un poco más te hará sentir listo. Pero lo que ocurre es lo contrario. Cuanto más tiempo pasas analizando sin actuar, más grande se vuelve el miedo. La mente empieza a imaginar escenarios, pérdidas, errores posibles, y cada imagen refuerza la sensación de peligro. Así la duda se vuelve autosuficiente. Ya no necesita razones reales para detenerte. Actuar de forma imperfecta no significa hacerlo sin conciencia. Significa aceptar que la perfección no es un requisito para avanzar, que cometer errores es parte del proceso, no una falla moral. El estoicismo entendía que la virtud no está en evitar el error, sino en responder con carácter cuando el error ocurre. Piensa en cuántas decisiones has postergado, esperando sentirte preparado. Cambios laborales, proyectos personales, conversaciones necesarias, límites que nunca pusiste. La mayoría de esas decisiones no se resolvieron solas, solo se enfriaron, perdieron urgencia, perdieron vida. Y tú te quedaste con la sensación de que algo se estancó, aunque no sabías exactamente qué. La acción imperfecta rompe ese ciclo, no porque garantice éxito, sino porque te devuelve el movimiento. Y el movimiento genera información real, no imaginada. Solo cuando actúas descubres qué funciona y qué no. Solo cuando avanzas descubres qué puedes ajustar. La indecisión, en cambio, se alimenta de supuestos. Epicteto enseñaba que no debemos preocuparnos por lo que está fuera de nuestro control. Y el resultado siempre lo está. Pero elegir actuar incluso de forma incompleta siempre está bajo tu control. Cada pequeño paso es un voto a favor de una identidad distinta, la de alguien que no se queda inmóvil esperando permiso. Hay un punto en el que pensar más deja de ser sabiduría y se convierte en cobardía elegante. No una cobardía evidente, sino silenciosa. Una que se disfraza de responsabilidad, pero que en realidad es miedo a equivocarse y cargar con las consecuencias. La acción imperfecta también tiene otro efecto importante: reconstruye la confianza. La confianza no nace de acertar siempre, nace de comprobar que puedes manejar lo que ocurra. Cada vez que actúas, incluso cuando fallas, le demuestras a tu mente que no te rompes. Y eso reduce la necesidad de dudar. No necesitas grandes decisiones heroicas. Necesitas decisiones pequeñas sostenidas en el tiempo. La indecisión se vence igual que se creó, con repetición. Repetición de actos, no de pensamientos. Empieza por lo que tienes frente a ti. Decide algo hoy. No mañana, no cuando te sientas listo. Hoy, hazlo consciente de que puede no salir perfecto. Hazlo sabiendo que aprenderás más de esa acción que de 100 análisis. Porque la verdad es esta: la vida no castiga tanto los errores
como castiga la pasividad prolongada. Y cada día que eliges actuar, aunque sea de manera imperfecta, debilitas el poder de la duda y fortaleces tu carácter. Lección 3. Recuperar la confianza perdida después de tanto dudar. Hay una consecuencia de la indecisión de la que casi nadie habla, pero que es quizá la más dañina. Después de mucho tiempo dudando, ya no solo dudas de tus decisiones, dudas de ti. Empiezas a mirarte con sospecha. Te preguntas si tu juicio es fiable, si tus intuiciones valen algo, si no sería mejor que otros decidan por ti. Y ese es un punto delicado, porque cuando pierdes confianza en tu criterio, pierdes autoridad sobre tu propia vida. La indecisión prolongada no te deja igual, te va moldeando. Cada vez que postergas una decisión importante, le envías un mensaje silencioso a tu mente. No confío en mí para manejar lo que venga. Y la mente, como siempre, aprende de la repetición. Con el tiempo, ya no necesitas una razón grande para dudar. Dudas por inercia, dudas porque es lo que sabes hacer, dudas porque se volvió seguro. Los estoicos entendían que el carácter no se define por grandes momentos heroicos, sino por hábitos pequeños, sostenidos en el tiempo. Marco Aurelio no se preguntaba si era un buen emperador en abstracto. Se preguntaba cada día si estaba actuando conforme a la razón y a la virtud. La confianza para ellos no era una emoción agradable, era una consecuencia del comportamiento coherente. Aquí hay una verdad incómoda. La confianza no vuelve cuando te perdonas mentalmente, vuelve cuando te pruebas a ti mismo que puedes sostener una elección, no cuando todo sale bien, sino cuando algo sale mal y aún así sigues adelante sin abandonarte. Muchas personas esperan sentirse seguras para decidir, pero la seguridad es el resultado, no el requisito. Nadie que hoy es firme empezó siéndolo. Empezó actuando con dudas, con miedo, con errores, pero sin traicionarse. Después de años de indecisión, el mayor error es querer recuperar la confianza de golpe, tomando una gran decisión para demostrarte algo. Eso suele terminar en frustración, porque el peso es demasiado. La mente no confía en promesas grandes, confía en pruebas pequeñas y constantes. Por eso la reconstrucción debe ser gradual, silenciosa, casi aburrida. Decisiones pequeñas, sostenidas, que cumplas incluso cuando no tengas ganas. No para lograr algo externo, sino para reconstruir la relación contigo mismo. Cada vez que decides y cumples, le estás diciendo a tu mente, puedo contar conmigo. Y ese mensaje repetido transforma más que cualquier discurso motivacional. Epicteto insistía en que la libertad no consiste en hacer lo que quieras, sino en gobernarte. Y gobernarte empieza por cumplir tu palabra, aunque sea en cosas mínimas. Levantarte cuando dijiste que lo harías. Terminar lo que empezaste. No huir cuando la incomodidad aparece. La confianza real no es creer que siempre acertarás. Es saber que incluso si te equivocas, no te abandonarás. Que ajustarás el rumbo sin derrumbarte. Que no te esconderás detrás de la duda. Ejercicio práctico profundo. Durante una semana, elige una sola decisión pequeña diaria y cúmplela sin negociar contigo mismo. No la más importante, una posible. Observa cómo cambia tu diálogo interno. No te sentirás eufórico, pero notarás algo más valioso: estabilidad. Porque la confianza no grita, no emociona, no se anuncia. Se construye en silencio, decisión tras decisión. Y cuando eso ocurre, la indecisión pierde su arma más poderosa, la idea de que no eres capaz. Lección 4. Decidir con claridad emocional, no desde la urgencia interna. Uno de los errores más comunes al tomar decisiones no es la falta de pensamiento, sino el exceso de emoción no observada. La indecisión y la impulsividad parecen opuestas, pero en realidad nacen del mismo lugar, una mente que reacciona sin distancia. Muchas personas no deciden porque están emocionalmente saturadas. Están cansadas, frustradas, decepcionadas o ansiosas. Y cuando el estado interno es caótico, cualquier decisión se siente peligrosa. No porque lo sea, sino porque la mente no distingue entre amenaza real y malestar emocional. Los estoicos insistían en algo fundamental. No todas las emociones deben obedecerse. Sentir no es un mandato. Sentir es una señal. Y aprender a decidir bien implica aprender, primero, a observar lo que sientes, sin
dejarte arrastrar por ello. Marco Aurelio hablaba de crear un espacio interior entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio es la diferencia entre una vida gobernada por impulsos y una vida guiada por razón. La indecisión suele surgir cuando no existe ese espacio. Todo se siente urgente, definitivo, cargado de consecuencias imaginadas. Cuando decides desde la urgencia emocional, suceden dos cosas. O actúas de manera precipitada para aliviar el malestar, o te paralizas por miedo a empeorar la situación. Ambas opciones refuerzan la desconfianza en ti mismo. Decidir con claridad emocional no significa esperar a no sentir nada. Eso no ocurrirá. Significa reconocer el estado interno, aceptarlo y luego decidir a pesar de él, no obedeciéndolo ciegamente. Una práctica estoica clásica era la premeditación, no para anticipar el desastre, sino para reducir el impacto emocional. Al imaginar con calma los posibles escenarios, la mente pierde dramatismo, y cuando el drama baja, la decisión se vuelve más clara. La indecisión también se alimenta del agotamiento. Una mente exhausta no decide bien. Por eso muchas dudas no se resuelven pensando más, sino descansando mejor. El estoicismo no glorificaba el sacrificio constante, valoraba la templanza. Cuidar tu energía es parte del carácter. Ejercicio práctico profundo. Antes de una decisión importante, detente y nombra lo que sientes. No lo analices. Solo nómbralo: miedo, cansancio, enojo, ansiedad. Luego pregúntate, ¿esta emoción debe decidir por mí o solo ser escuchada? Ese acto simple crea distancia. Otro ejercicio. Si la decisión puede esperar, 24 horas sin consecuencias graves espera. No para postergar indefinidamente, sino para permitir que la emoción se estabilice. Muchas decisiones que parecen confusas hoy se aclaran mañana cuando el ruido baja. Decidir con claridad emocional es un acto de respeto hacia ti mismo. Significa no traicionarte, ni por miedo ni por impulso. Significa elegir desde un lugar más estable, más digno. Cuando aprendes esto, la indecisión pierde otro de sus apoyos, el caos interno. Y cuando el caos se reduce, elegir deja de ser una tortura y se convierte en un acto consciente. Lección 5. Convertir cada decisión en un compromiso con tu carácter. La mayoría de las personas cree que el problema está en elegir, pero el verdadero problema empieza después de elegir. Deciden y luego dudan de nuevo. Retroceden. Se traicionan a la primera incomodidad y así, sin notarlo, refuerzan la idea más dañina de todas. No puedo confiar en mí. Los estoicos entendían que una decisión no es solo un acto mental, es un compromiso moral, no con el resultado, sino con la forma en que te conduces. Marco Aurelio no se juzgaba por ganar o perder, sino por mantenerse fiel a la razón y a la virtud. Eso es carácter, permanecer firme incluso cuando el camino se vuelve incómodo. Cuando tomas una decisión y no la sostienes, el daño no está en el cambio de rumbo, está en hacerlo desde el miedo, desde la duda, desde la evasión. No todo ajuste es traición, pero abandonarte siempre lo es. El carácter se forma cuando decides algo y lo sostienes el tiempo suficiente para aprender de ello, no cuando huyes al primer obstáculo. La indecisión se debilita cuando sabes que, una vez que eliges, no retrocedes por incomodidad. Esto no significa rigidez ciega. Significa distinguir entre ajustar por sabiduría y huir por miedo. Pregúntate con honestidad, ¿estoy reconsiderando esta decisión porque aprendí algo nuevo o porque me siento incómodo? Esa pregunta separa el crecimiento del autoengaño. Epicteto decía que nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y no eres dueño de ti si abandonas cada decisión cuando deja de ser cómoda. Una decisión sostenida crea algo poderoso: continuidad interna. Dejas de sentirte fragmentado, empiezas a confiar en tu palabra, y eso cambia la manera en que enfrentas la vida. Ejercicio práctico final. Elige una decisión que ya tomaste recientemente. Comprométete a sostenerla durante un periodo definido, sin renegociar contigo mismo. No para demostrar nada a otros, sino para fortalecer tu integridad. No busques resultados inmediatos, busca coherencia. La vida no mejora cuando eliges perfecto, mejora cuando eliges con firmeza y sostienes lo elegido con dignidad. Y cuando haces eso, la indecisión pierde su última defensa,
la idea de que siempre puedes huir. Cuando decidir se convierte en una forma de respeto propio, si algo queda claro después de todo este recorrido, es esto: la indecisión no es un defecto intelectual, es un problema de relación contigo mismo. No dudas porque te falte capacidad, dudas porque has aprendido a desconfiar de tu propia voz. Y esa desconfianza no aparece de un día para otro. Se construye lentamente, cada vez que evitas elegir, cada vez que cedes tu criterio por miedo, cada vez que prefieres la comodidad de no decidir antes que la responsabilidad de avanzar. Los estoicos entendían que vivir bien no significa vivir sin errores, sino vivir sin autoengaño. Decidir no te garantiza una vida perfecta, pero no decidir casi siempre garantiza una vida incompleta, porque la vida no castiga tanto a quien se equivoca como a quien se queda inmóvil, esperando certezas que nunca llegan. Has visto que la indecisión se alimenta de muchas cosas: del miedo a sentir, de la obsesión por la perfección, del agotamiento emocional, de la pérdida de confianza, de la falta de compromiso con uno mismo. Y también has visto que no se vence con un gran acto heroico, sino con una serie de elecciones pequeñas, conscientes y sostenidas. Decidir según tus valores te devuelve dirección. Actuar de forma imperfecta te devuelve movimiento. Cumplir lo que eliges te devuelve respeto propio. Y ese respeto es la base de todo lo demás. Cuando empiezas a decidir con firmeza, algo cambia por dentro. No te vuelves invulnerable, pero te vuelves más entero. Ya no necesitas aprobación constante. Ya no te paralizas ante cada posibilidad. Aceptas que equivocarte es parte del camino, pero traicionarte no lo es. La indecisión te prometía seguridad, pero te robaba vida. Decidir, en cambio, no elimina el riesgo, pero te devuelve algo mucho más valioso: la sensación de estar viviendo de acuerdo con quien eres, no con quien temes ser. Tal vez hoy no tengas claridad total. Tal vez aún sientas dudas. Eso está bien. No necesitas eliminar la duda para avanzar. Solo necesitas dejar de obedecerla ciegamente. Empieza con una decisión. Sosténla. Aprende. Ajusta. Y sigue. Eso repetido en el tiempo transforma a cualquiera. Si este mensaje resonó contigo, no lo dejes solo en palabras. Toma una decisión hoy, aunque sea pequeña, no para demostrar nada a nadie, sino para empezar a reconstruir la confianza contigo mismo. Recuerda esto: la vida no se abre ante quien espera estar listo, se abre ante quien decide avanzar con lo que tiene. Gracias por quedarte hasta aquí, por darte este espacio de reflexión y sobre todo, por elegir no quedarte inmóvil. Nos vemos en el próximo video.